Mark chapter 14, Marcos capítulo 14, verses 23 through 25. versículos 23 al 25. Hallelujah. You can just read it in Spanish. Amén. Marcos capítulo 14, versículos 23 al 25 dice: Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Please see that very closely. Por favor, observe eso con mucha precisión. I will not drink again No lo beberé otra vez until I drink it in the kingdom. hasta que lo beba en el reino. Amen. Amén. Now chapter 15, Ahora vámonos al capítulo 15, verses 35 and 36. versículos 35 y 36. ¿Listos? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. He said, on one day, I will not drink it again. En un día él dijo: No la beberé otra vez. But on the next day, while he's on the cross, Mas el siguiente día, cuando está en la cruz, we see him drinking wine. lo vemos que otra vez está bebiendo algo. Right? ¿Sí? One day he said, I will never do it again Un día él dijo: No lo volveré a hacer until the kingdom comes. hasta que el reino descienda. And while he's on the cross, Y mientras estaba en la cruz, there he drinks. ahí bebe otra vez. I know I am twisting this just a little bit, Sé que estoy como dándole una dirección diferente a este, but we are going to wring out of it a new truth pero yo quisiera que en este día veamos la nueva verdad that may have been hidden to us before. que posiblemente estuvo escondida de nosotros antes. The kingdom begins on the cross. El reino comenzó en la cruz. It does not begin when we get to heaven. No comienza cuando lleguemos al cielo. The kingdom always begins on the cross. El reino siempre comienza en la cruz. If you are going to be part of the kingdom, Si tú vas a ser parte del reino, you will go through the cross. tú pasarás por la cruz. If you are going to live with Jesus, Si vas a vivir con Jesús, you must die with Jesus. debes morir con Jesús. If you will be in heaven forever, Si vas a estar en el cielo it eternamente, begins with the cross now. comienza con la cruz ahora. Said, I will not drink it again Él dijo: No lo beberé otra vez until the kingdom begins. hasta que el reino comience. And the next day, Y el siguiente día, hanging on the cross, ahí colgado en la cruz, I am telling you this Easter morning, les digo en esta mañana de resurrección, the kingdom began right there. el reino comenzó ahí. That's why Jesus said, Por eso fue que Jesús dijo: if you want to follow me, Si quieres seguirme, you must take up your cross debes tomar tu cruz and die daily. y morir. That's what he said, right? Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Amen? Amén. And that's how he lived. Y así fue como él lo vivió. He lived with the kingdom right now. Él vivió con el reino en el presente. Of course, he was speaking prophetically. Por supuesto que también hablaba proféticamente. And absolutely, the prophecy meant in the future. Y por supuesto que la profecía se cumpliría completa en el futuro. And the prophecy meant in heaven. Y la profecía quiere decir en el cielo. But it's true about prophecy. Pero esa es la verdad de esa profecía. Prophecy usually has two fulfillments. Regularmente la profecía tiene dos cumplimientos. One that's far off, Uno que está en el futuro and another one that's very near. y uno que está en un futuro más cercano. And in the near term, Y en el término del futuro cercano, Jesus accepted this wine for a reason. Jesús aceptó beber ese vinagre o ese vino por una razón. He wanted to demonstrate to you and I Él quería demostrarte a ti y a mí a truth about the kingdom. una verdad sobre el reino.
Talking to you this morning about the kingdom and the cross. Te estoy hablando en esta mañana sobre el reino y la cruz. The kingdom begins on the cross. El reino comienza en la cruz. Let's break it down a little bit more today. Vamos a desenvolverlo un poquito más en este día. Luke chapter 23. Lucas capítulo 23. Luke 23 verses 44 and 45. Lucas 23, versículo 44 y 45. Yeah, 44 and 45. Amén. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Number one this morning. La primera cosa en esta mañana, The kingdom advances in darkness. el reino avanza en medio de las tinieblas. It begins on the cross, Comienza en la cruz, but it moves forward in darkness. pero se mueve a través de las tinieblas. The Bible says at exactly noon, La Biblia dice darkness came over the whole land. que exactamente al mediodía las tinieblas cubrieron la tierra. The sun could not be seen. El sol no se podía ver. No stars in the sky. No había estrellas en el firmamento. Not a single bird would be singing. No había un pájaro que estuviera cantando. Darkness everywhere. Tinieblas en todos los lugares. A darkness that could almost be felt. Unas tinieblas tan grandes que casi se podían sentir. And so it is with our lives. Y muchas veces así sucede con nuestras The vidas. kingdom of God is in us. El reino de Dios está en nosotros. And we are living for the kingdom of God. Estamos viviendo para el reino de Dios. But we move forward in darkness. Pero tenemos que atravesar las The tinieblas. darkness of life. Las tinieblas de la vida. The difficulties Las and dificultades. struggles. Las luchas. And we think never are we going to see the sun. Y muchas veces pensaremos que nunca más But volveremos a ver el that's sol. how the kingdom is. Pero así es como el reino avanza. God has chosen for it to be Dios that ha way. escogido que el reino se mueva en las tinieblas. This darkness was not a mistake. Esas tinieblas no eran ningún error. God arranged for the darkness. Dios soberanamente hizo ese arreglo. The kingdom always begins on the cross. El reino siempre comienza en la cruz. We saw that this morning. Vimos esto esta mañana We saw it very well. y lo vimos muy bien. All over the world, the life of Jesus is being reenacted today. En todo el mundo la vida de Jesús está representándose en un acto el día de hoy. But not in a single place will the life of Herod be reenacted. Pero no hay un solo lugar donde la vida de Herodes esté siendo demostrada otra vez. And yet he was the king. Y aún Herodes era el rey. Nowhere will they celebrate the life of Caesar En ningún today. lugar sobre la tierra hoy le están celebrando a Herodes. And yet he was the emperor of the entire world. Y él era el emperador de todo el mundo. He was worshipped when he lived. Él era adorado mientras que él He vivió. was worshipped as God Él era adorado como un Dios by millions of people. por millones de personas. But nowhere do they celebrate his name today. Pero el día de hoy ninguno celebra su nombre. Hallelujah. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Now, we Aleluya. love the part about celebration. Nos encanta esa parte de la celebración. And we love the part about miracles. Y nos encanta esa parte de los But milagros. make no mistake, Pero no te equivoques. the kingdom begins on the cross. El reino comienza en la cruz. Not just Jesus on the cross, No solamente Jesús en el Calvario, but you and I on the pero cross tú as y well. yo también en el Calvario. Dying to our own desires. Muriendo a nuestros deseos. Dead to our own wants. Muertos a nuestros propios caminos. Identified with Jesus. Identificándonos con Jesús. Living with him and dying with Viviendo him. para Él, pero también muriendo con Él. Kingdom begins on the cross. El reino comienza en la cruz. And it advances in darkness. Y avanza en medio de las tinieblas. And that's why many people do not see us. Y es por eso que mucha gente no nos ve.
You go to school as a believer Tú vas a la escuela como un creyente and people ignore you y la gente te ignora or make fun of you. o se burla de ti. And sometimes it hurts. Y muchas veces nos duele. You can be frustrated. Muchas veces te puedes frustrar. And we want God to show up Y queremos que Dios se manifieste ahí. and show His power Y que muestre su poder. and tell everybody that we were right. Para que le muestre a todo el mundo que nosotros somos los que estamos correctos. And they were wrong. Y que ellos están equivocados. But the kingdom does not advance that way. Pero el reino no avanza de esa manera, The iglesia. kingdom advances in darkness. El reino avanza en medio de las tinieblas. It was not an eclipse. No fue que ocurrió un eclipse. No eclipse lasts 3 hours. Ningún eclipse ha durado 3 horas. It was not a thunderstorm. Tampoco fue solamente una tormenta. Storms come and go. Las tormentas vienen y van. This was darkness. Era tinieblas. Intentional darkness. Eran tinieblas intencionadas. This is how the kingdom moves forward. Y es así como el reino avanza. We are in the darkness, but we are not of the darkness. Estamos en medio de las tinieblas, mas no pertenecemos a las tinieblas. Hallelujah. Aleluya. For it is the kingdom of light that dwells in us. Porque es el reino de la luz lo que habita en nosotros. But the people of this world, Pero el mundo, la gente de este mundo, they are of the darkness. ellos sí son de las And tinieblas. the Bible says they love the dark Y la Biblia dice que ellos aman las tinieblas. because the deeds they do are evil. Porque las obras que ellos hacen son malas. John chapter 1. Juan capítulo 1. We could stay here a long time. Aquí nos podemos quedar un muy buen rato. I want to encourage you today. Quiero animarte en este día. Do not be discouraged Que no te desanimes. when you feel darkness in your life Cuando sientas que hay tinieblas alrededor de tu vida. or you feel like you are unseen. O cuando te sientas que eres ignorado. Some of you work jobs Algunos de ustedes en los and you trabajos. feel unseen, Y se sienten que son ignorados. unwelcome, Que no son bienvenidos. unappreciated. Que no son apreciados. It's okay. You're in the Está kingdom. bien. Tú estás en otro reino. And the kingdom moves Y forward el reino avanza en medio de la oscuridad. only in the darkness. Únicamente en medio de las tinieblas avanzamos. Here's the second thing today. Hay una segunda cosa en este día. John chapter 19, Juan capítulo 19, verses 1 through 3. versículos del 1 al 3. Juan capítulo 19, versículos del 1 al 3. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. It advances in darkness El reino avanza en las tinieblas and it includes suffering. y también incluye sufrimiento. Number 2 today, Esa es la segunda cosa hoy. for you who are taking notes. Para ustedes que están tomando notas, It includes suffering. incluye sufrimiento. The kingdom. El reino It begins on the cross. comienza en la cruz. We know that. Eso ya lo sabemos. That's where it starts. Ahí es donde comienza. Pilate said, "Are you a king?" Pilatos dijo: ¿tú eres rey? Jesus said, "My kingdom is not of this world." Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. And a few hours later, he was on the cross. Y unas horas más tarde él estaba colgado en la That's where cruz. the kingdom started. Y ahí fue donde comenzó el reino. Aleluya. The visible kingdom. El reino visible. This is why many who are attending church Esta es la razón por la que muchos que van a la iglesia are not yet in the kingdom todavía no pertenecen al reino, because they are not yet crucified. porque aún no han sido crucificados. That's where the kingdom begins. Y ahí es donde comienza el reino. Entire churches and denominations Iglesias enteras y congregaciones enteras, have left the cross. denominaciones completas han dejado la When cruz. you leave the cross, you leave the Y kingdom. cuando tú abandonas la cruz, tú abandonas el reino, Because it begins right there. porque ahí es donde comienza. It advances in darkness Avanza en medio de la oscuridad and it includes suffering. y también incluye sufrimiento. He was whipped, Él fue bofeteado,
He had a crown of thorns, Él fue coronado con espinas, and they punched him. lo golpearon. That's a bad day. Ese es un día muy malo. And that was the good part of his day. Pero esa era la mejor parte de este día. Hello? ¿Aló? Hola? ¿Hay alguien ahí? That was the better part of what was happening. Esa era la mejor parte de lo que le estaba pasando. But when you read the whole gospel Pero cuando lees todo el Evangelio and the story of the crucifixion, y la historia de la crucifixión, when you hear any story cuando escuchas cualquier otra historia that describes suffering, que describe el sufrimiento, you can describe the outward, puedes describir lo externo, the effects, los efectos but que you vemos, cannot describe the inner suffering. mas no puedes describir el sufrimiento There are interno. no words to convey what's happening inside. No hay palabras para describir lo que pasa adentro cuando se And sufre. no one else can know it Y nadie más puede identificarse con eso. except the one who is suffering. Nadie más puede saber cuánto sufres excepto el que lo está sufriendo. When your child comes to you Cuando tu hijo viene a ti and they have suffered at school, y han sufrido en la escuela, you hear their words, tú oyes sus palabras, but it is difficult to know the anguish. pero es muy difícil experimentar la angustia If they have been bullied, que ellos han sido bullied en la escuela, if others have made fun of them, que otros se han burlado de ellos. they are trying to convey to you what they have Ellos suffered. están tratando de conectarte el mensaje de lo mucho que han sufrido. And you understand it in words, Y tú entiendes sus palabras, but you cannot fully know the anguish. pero inside. exactamente no puedes conocer la angustia. We read about Jesus that he suffered, Leemos sobre Jesús que sufrió, but we do not read words that describe his inner anguish. pero no encontramos palabras que describen su angustia interior. The physical suffering El sufrimiento físico and the spiritual suffering y el sufrimiento espiritual as God's wrath was poured out on him. era la ira de Dios que fue enviada sobre él. I am convinced that was the purpose for the darkness. Estoy convencido que esa fue el propósito de las tinieblas, So that no human para que ningún ser humano would see the suffering pudiera ver el sufrimiento contained in the wrath of God. que estaba contenido en la ira de Dios derramada sobre It Jesús. is my belief Eso es lo que yo creo, that no lights were burning, que ningunas luces o candelas se estaban that it quemando, was impossible to create light, que era imposible crear esa luz, because the wrath of God is darkness, porque la ira de Dios trae esa oscuridad. and the suffering of Jesus Y el sufrimiento de Jesús would have been too hideous hubiera sido insoportable para ver, for any human to witness. para cualquier humano que lo pudiera testificar ese día. I have been reading 2 Corinthians this past week. He estado leyendo la segunda carta a los Corintios esta semana. Paul begins that book by talking about suffering. Pablo comienza esa carta hablando del sufrimiento And he says, God helps us in our suffering. y dice, Dios nos ayuda en nuestro sufrimiento. I don't like those words. No me gustan esas palabras. I want them to say, God will keep us from ever Yo suffering. quisiera encontrar que dice, Dios nos va a prevenir que God suframos. will never let us suffer. Quisiera leer que diga que Dios no va a permitir que suframos. God loves me too much to let me suffer. Quisiera leer que diga que Dios me ama tanto que no va a dejar que yo sufra. I am the best Christian and I will never suffer. Soy el mejor cristiano y Él no va a permitir que yo sufra. That's what I want my Bible to say. Eso es lo que yo quiero que la Biblia me diga. I care about you too, A mí también, tú me importas, but I really wanted to talk about me. pero en realidad quiero hablar de mí. I do not want to suffer. Yo no quiero sufrir. I'm okay with suffering. Está bien un poco de sufrimiento, I just do not like the pain that goes with it. pero no me gusta el dolor que lo acompaña.
I do not like it when others get good things and I don't. Y no me gusta para nada cuando otros tienen cosas buenas y yo no. When they get promoted and I don't. Cuando a ellos les dan promociones y a mí no. When they are prospered and I am not. Cuando ellos prosperan y yo no. It makes me suffer. Eso me hace sufrir. And I do not like Y suffering. no me gusta ese sufrimiento. That's why God keeps us on the cross. Y es por eso que Dios nos mantiene en la cruz. Aleluya. If you are not on the cross, Si tú no estás en la cruz, you will run away from the suffering. tú vas a escaparte del sufrimiento. But on the cross, Pero en la cruz, you take what God gives. tú tomas lo que Dios te da. You receive what God permits. Recibes lo que Dios permite que te venga. And the Bible says something even worse Y la Biblia dice algo todavía peor about this whole suffering thing. sobre este tema del sufrimiento. In Hebrews it says En Hebreos dice that Jesus despised the cross Dice que Jesús despreció la cruz and the shame. y la vergüenza. But I'm adding a word, he embraced it Estoy parafraseando, pero él también la abrazó. because of the joy Él la abrazó por el gozo that he saw waiting for que him. estaba delante de él. That's when you know you're on the cross. Ahí es donde tú te das cuenta que tú estás en la When you are cruz. looking forward to heaven. Cuando miras hacia adelante al futuro. When you can't wait for heaven. Cuando no puedes esperar para When you llegar are al cielo. focused on heaven. Cuando te mantienes enfocado en When el you cielo. are talking about heaven. Cuando hablas del cielo. And thinking about heaven. Pensando en el cielo. And hoping for heaven. Y tienes esperanza de llegar al cielo. When you don't even want to take the next test at school. Cuando vas a tomar la próxima prueba en la When escuela. you don't want to go to work the next day. Cuando no quieres ir al trabajo el siguiente día. Because you want to go to heaven. Porque te quieres ir al cielo mejor. That's when you know you're on the cross. Ahí es donde tú sabes que estás That's en la when you cruz. know the kingdom is being Ahí donde tú born. sabes que el reino está avanzando dentro de ti. And this Y esto is what he has called us to. es a lo que Él nos ha llamado. This is the message of Easter. Este es el mensaje de resurrección. Kingdom and the cross. El reino sobre la cruz And the king on the cross. y el rey en la cruz. That's the message of Easter. Ese es el mensaje de resurrección. It really begins right there. En realidad comienza ahí. I've showed you that today. Ya te lo enseñé este día. I've proven it to you. Te lo he probado este día. Jesus said he would not drink the wine again Jesús dijo que Él no bebería este vino otra vez until he was in the kingdom. hasta que estuviera en el reino. It is less than 24 hours later, Y en menos de 24 horas después, maybe 12, quizás 12, and they're holding a sponge up to him. y ellos están levantando, los soldados levantan una esponja a sus labios. Now they tried to give him a drug. Ellos trataron de darle como una droga. They call, in the English it's called gall. No sé cómo se dice en Yeah, inglés. the myrrh, and I don't know how it's translated in Spanish, but it's the other thing they tried to give him. Es el otro asunto como tipo vinagre que trataron de darle. They would give it to the criminals Ellos le daban eso a los criminales to lessen the pain. para ayudarles a minimizar el dolor. Jesus refused it. Jesús rechazó tomar eso. Aleluya. Because when you are in the kingdom, Porque cuando estás en el you reino, recognize there is a purpose in suffering. reconoces que hay un propósito en el sufrimiento And you accept it. y lo aceptas. But the wine he received, Pero ese tipo de vinagre que él recibió, the Bible indicates that he tasted it. el vino, la Biblia dice que él lo probó. There was not enough on the sponge for him to drink, No había suficiente en esa esponja para que él la bebiera, like you and I would think. como nosotros pudiéramos But it was imaginarnos. certainly enough to taste. Pero sí había suficiente para él probarla. And yet he had said he would not taste it Y again. aún así la Biblia dice que Jesús la rechazó y no la probó otra vez. And so I tell you today, Así que te digo este día, the kingdom began right there. el reino comenzó On en the ese momento,
en la cruz. And we found out that the kingdom moves forward in darkness. Y luego encontramos que el reino se mueve en medio de las tinieblas. When you feel the darkness in your life, Cuando tú sientes esas tinieblas en tu vida, Satan's fiery attacks, Satanás está enviando ataques, temptations, tentaciones, and trials, tribulaciones. rejoice, for the kingdom is yours. Regocíjate porque el reino está en ti. You are living in the kingdom. Estás viviendo en el reino. Hallelujah. Aleluya. And John tells us it includes suffering. Y Juan nos dice que ese reino incluye sufrimiento. All of this happened on the day of crucifixion. Mas todo esto sucedió el día de la crucifixión. And if it ended there, it would be a bad story. Y si hubiera terminado allí, hubiera sido una muy mala historia. Thank God it never ends there. Pero gracias a Dios que ahí no termina. Matthew chapter 27. Vamos a ir a Mateo capítulo The 27. only gospel we have not been to yet. El único de los evangelios al que no hemos entrado todavía. Verses 50 through 53. Versículos 50 hasta el 53. Mateo 27, versículos 50 al 53. Amén. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hallelujah. ¡Aleluya! I love this passage. Me encanta este pasaje. It talks about Jesus, Habla sobre Jesús, but it talks about others as well. pero también habla de otras I personas. have no idea who they were. No tengo ni idea quiénes eran. Maybe Isaiah. Quizás Isaías. The Bible tradition tells us La tradición nos dice that he was cut in half. que él fue aserrado. We know about Abel. Sabemos de Abel, His brother killed him. su hermano lo mató. Who knows who these were? ¿Quién sabe quiénes eran estas personas de las que habla aquí? They were lovers of God. Pero ciertamente ellos amaban a Dios. Number one, the kingdom advances in darkness. Número uno, el reino avanza en medio de las tinieblas. Number two, it includes suffering. Número dos, también incluye sufrimiento el And reino. number three, Y número tres, it requires resurrection. requiere resucitación. The kingdom requires El resurrection. reino requiere que se If resucite. you are going to go to heaven, Si tú vas a ir al cielo, you will have to be resurrected. to get tendrás que ser resucitado. there. Hallelujah! Thank God for the resurrection. Gloria a Dios por la resurrección. Thank God for the Gloria a resurrection. Dios por la resurrección. I hope CNN has a camera out in the cemetery. Yo espero que en los cementerios haya cámaras de CNN. And Fox News maybe will have Y a también camera del canal on de me. Fox, que haya una cámara ojalá sobre mí. And people all over the world will say, what is this? Y que todo el mundo alrededor del mundo alrededor diga, ¿qué está pasando? And we will say, this is the Y kingdom. podamos decirle, este es el reino. This is the kingdom we told Este es you el about. reino del que hablamos. You should have listened. Debieron haber You escuchado. should have joined us. Debieron habérsenos unido. You should have believed. Debieron haber creído. The kingdom and the cross, El reino en la cruz it requires resurrection. requiere resucitarse. The veil in the temple was torn. El velo que dividía el templo fue rasgado. Huge curtain. Había una gran cortina. On one side it said to people, you cannot come in. A un lado de esa cortina se le decía a la gente de este velo no pueden pasar. It said it to every Jew. Se lo dijo a todo judío, But it was also speaking to every Gentile. pero también era para los gentiles. No, there were no words on it. No había dónde pasar. But that was the message. Ese era el mensaje. But there was an even more important message on the other side. Pero había aún un mensaje más importante al otro lado del velo. On the other side,
al otro lado del velo, it said to God, you cannot go out. le decía, tú no puedes salir de aquí, a Dios. But on that day, it was torn. Pero ese día que Jesús murió, el velo fue rasgado. I don't know which angel got that assignment. Yo no sé con quién tuvo esa tarea. Maybe Michael and Gabriel had to wrestle for it. No sé si Miguel y Gabriel estaban luchando para hacer ese trabajo. But God said to somebody, I want that veil torn. Pero ciertamente Dios le dijo a alguien, ese velo se ha de rasgar. This was a thick fabric. Eso era de una tela gruesa. History tells us that it was many inches thick. La Biblia la historia nos enseña que era de varias pulgadas de grueso. It weighed hundreds of pounds. Pesaba cientos de libras. It formed a wall. Era como una pared. That wall kept us out Ese muro nos mantenía fuera and kept God in. y ese muro mantenía a Dios adentro. But on that day of resurrection, Pero el día de resurrección, on that day when the tombs were opening up, el día en que los sepulcros se abrieron, the earth was shaking que la tierra tembló and rocks were being torn. y las piedras estaban despedazándose And Jewish religious leaders were running everywhere. y judíos religiosamente corrían a muchos lugares, Suddenly it tore from the top to the de bottom. repente se ve que de arriba abajo And God was free to minister to us. el velo se rasgó y Dios tuvo libertad para salir al God was pueblo. free to come to you. ¡Aleluya! Dios pudo llegar a los demás. He was released to come to you and Dios I pudo alcanzar a los demás and to reach us y para alcanzarnos with His love. con su amor. That's the message of Easter. Ese es el mensaje de That's resurrección. the gospel. Ese es el evangelio. That's the kingdom. Ese es el reino. We sang that song, Cantamos ese coro from the cross to the grave, de la cruz al sepulcro, from the grave up to the sky. del sepulcro a la gloria. I don't remember the words all the time. No me acuerdo el resto de las I palabras. just sing whatever pops into my head. Yo solo canto lo que se me viene a la cabeza. But I think I remember we sang that one, didn't we? Pero creo que cantamos ese, ¿no? And that's the message. Y ese es el mensaje. That is the story of Easter. Esa es la historia de la resurrección. Today, all over the world, Hoy alrededor de todo el mundo, the life of one man is being celebrated. la vida de un hombre se celebra. He was not born into a royal family. Él no nació a una familia real. He never sat on a golden throne. Nunca se sentó físicamente en un trono de oro. We have no record that he ever wrote a single word. No hay un solo registro de que él utilizó la realeza Except the day he reached down into the dirt hasta el día que él los alcanzó. Gloria a Dios. and extended forgiveness to a woman trapped. Y él extendió perdón a una mujer que estaba atada. We know of no bank account, No sabemos que tuvo cuentas de banco. no hidden money in Switzerland No tenía dinero escondido en una cuenta en Suiza or Cyprus, thank the Lord. o en Chipre. Con lo mal que está Grecia. And yet, Y aún así, his life is celebrated 2,000 years su vida se celebra 2000 años después. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! If you dare say anything about Muhammad, Si te atrevieras a decir algo de Mahoma, his followers will try to kill you. sus seguidores tratarán de matarte. Their God has to be protected. Ellos tienen que proteger a su Dios. But the living God Pero el Dios vivo said, you can blaspheme me all you want, dice, tú me puedes aún insultar lo que tú quieras and my forgiveness will still be available. y mi perdón es inquebrantable para ti. He does not need me to defend him. El Dios vivo no necesita que tú y yo lo defendamos. He does not need me to defend his book. Él no necesita que nosotros defendamos su Biblia. He's big enough to defend it. Él es suficientemente grande para defenderse. Hallelujah. ¡Aleluya!
And if you have come here today, Si tú has venido en este día, on this Easter morning, en esta mañana de resurrección, and you have not experienced that new life, y no has experimentado esa vida nueva, I want to tell you about it today. yo te quiero hablar de eso hoy. I've told you the scriptural story, Te dije lo que dice la escritura, but I want to tell you what it will do for you. pero te voy a decir lo que esto haría en ti. I will not lie to you. No te mentiría. It will first take you to the cross. En primer lugar te llevaría a la cruz. And when you give your life to Y Jesus, cuando entregues tu vida a Jesús, you will be surrendering your own life. tú estarás rindiendo tu propia vida. For a year or two, Por un año o dos, you will suffer willingly, sufrirás voluntariamente, even joyfully. hasta con gozo. But should the Lord tarry, Pero si el Señor tardara su venida, as the years go by, conforme pasan los años, the cross becomes heavy. la cruz se vuelve algo pesada. It can be a challenge. Puede ser un reto, The flesh rises up. porque la carne se levanta. The flesh wants to live, La carne quiere disfrutar la vida, and yet you must die mas tú debes morir every day. cada día. You will journey with Jesus, Tú pasarás esa jornada con Jesús, and yet there will be days of darkness, pero habrá días de oscuridad, even seasons, aún estaciones de oscuridad, sometimes years. en ocasiones años. And you, like Jesus, Y tú como Jesús, will hang your head también descolgarás tu cabeza and wonder if it's time to die. y te preguntarás si es tiempo de morir. But like Jesus, Pero así como Jesús, a day of resurrection will come. un día de resurrección vendrá. A day for you, Un día para ti, and un you. día para ti. A day of resurrection will Un come. día de resurrección He will aparecerá. not leave us. Él no nos va a abandonar. We are not orphaned. Nosotros no somos huérfanos. He will not abandon us. Él no nos va a dejar. But He will come for us. Él vendrá por nosotros. Yet a little while. Él vendrá por nosotros. He that shall come will come. O Él vendrá por nosotros. Yet a little while. Quizás un poco. And He that shall come will come. Y aquel que prometió que ha de venir, vendrá. This life has its challenges. Esta vida nos llena de desafíos. This life at times is very difficult for the believer. Esta vida en ocasiones está muy llena de dificultades para el creyente. But this is not our kingdom. Mas este no es nuestro reino. We are living in a different kingdom. Nosotros vivimos en un reino diferente. And that kingdom is within us. Y ese reino habita en nosotros. Would you bow your heads with me today, ¿Pueden please? bajar sus cabezas conmigo, por favor? Hallelujah. Aleluya. Heavenly Father, Padre eterno, we thank you today te agradecemos hoy for the life of Jesus Christ. por la vida de Jesucristo. This life is a picture for us Esa vida es como una imagen, un cuadro para nosotros of how we are to live. de cómo se nos ha llamado a vivir. We receive it today, La recibimos en este día, sometimes in darkness, en ocasiones a través de la oscuridad, always with suffering, siempre acompañado de sufrimiento, and looking forward to the resurrection. pero mirando al futuro, a la resurrección. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús.